Bien, buenos días. Sean bienvenidos a nuestra sesión general correspondiente al día de hoy. Que tengan todos un buen viernes. Y bueno, en esta ocasión presentaremos el tema medicina oral y maxilofacial y tendremos como ponente al doctor José de Jesús Ramos Nieto, quien se encuentra como médico adscrito en su servicio de estomatología. No es un gusto tener el servicio, así como hablamos de salud mental, el servicio de salud dental, ¿no? Siempre hemos comentado que la primera pregunta que tendríamos que hacer en propedéutica es: ¿mastica usted bien sus alimentos? ¿Tiene su dentadura completa? Porque de eso depende una adecuada digestión y nutrición. Y de pocas veces lo preguntamos, o solamente las historias clínicas, que es lo que nos dicen, caries de diversos grados, ¿no? Y creo que tenemos que ir ya más allá de ello. Entonces, pues sin más preámbulos, les dejo la palabra al doctor Nieto. Muchas gracias. Gracias. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Muchas gracias por este espacio y por permitirme hablar aquí frente a todos ustedes. Como bien dijo el doctor, mi nombre es José de Jesús Ramos Nieto. Vamos a presentar algunos diferentes tipos de entidades patológicas. Yo soy cirujano dentista y además soy especialista en patología de medicina oral, además de maestro en ciencias, por lo cual les voy a presentar algunos casos que pueden ser un poco, creo que aquí hubo un problemita con esto, pero bueno, vamos a presentar. Bueno, para empezar, tenemos diferentes tipos de entidades que pueden aquejar a la región oral y maxilofacial, no únicamente la cuestión dental. De hecho, justamente tratamos de dirigir esta sesión con un poquito más allá de lo que se sale un poquito de la odontología. Para empezar, tenemos el primer caso. En este caso estamos presentando a un varón que responde a las iniciales MVO. Es un hombre de 64 años de edad y presenta un aumento de volumen en la región parotidia del lado izquierdo. Este paciente refería que tenía 6 meses de evolución y como tal la lesión tumoral era netamente asintomática. Podemos ver esta fotografía frontal en la cual observamos un aumento de volumen que es notable, de aproximadamente unos 5 centímetros en su mayor eje por unos 2 centímetros aproximadamente, dentro del cual nosotros pues tenemos que tener unos diagnósticos clínicos diferenciales para poder abordar este tipo de lesiones. En el presente caso decidimos tomar sus fotografías submentales. Esto también hago un pequeño paréntesis o hincapié en que es sumamente importante poder llevar a cabo la exploración del paciente de manera integral. Muchas veces pasa, bueno, al menos lo he visto con los alumnos que yo tengo, generalmente en odontología, que generalmente no tratan al paciente de manera integral, nada más revisan el diente específicamente que les duele y si es en el ámbito privado, con mucho más razón. Van específicamente por una dolencia y dejan de lado toda la región de cabeza y cuello, que es justamente el esfuerzo de esta sesión de hacer un poquito de énfasis en los casos clínicos que pueden aquejar a cabeza y cuello más allá de solamente la cuestión dental. En las fotografías clínicas del lateral del lado izquierdo y la submental observamos la neoplasia antes descrita como un aumento de volumen, el cual es liso o la superficie está lisa, no erosionada ni ulcerada y presenta un ligero cambio en la coloración un poco más marrón en concordancia con el tejido adyacente. Ya para la tomografía computarizada, igual en este caso nosotros podemos ayudarnos de diferentes tipos de auxiliares diagnóstico. Específicamente para la región de glándula salival mayor, nos podemos ayudar de tomografías con medio de contraste o ventana para tejidos blandos, así como ultrasonido. En este caso estamos observando la lesión antes descrita, la cual conserva el parénquima glandular y lo desplaza ligeramente, y observamos una pequeña zona la cual tiene una densidad menor a la del tejido blando, por lo cual podemos permitirnos creer que está ligeramente circunscrita o incluso encapsulada. ¿Con esto hay alguien que pueda llegar a tener una consideración diagnóstica? Siempre que nosotros vamos a abordar un caso necesitamos tener por lo menos 3 diagnósticos clínicos diferenciales. En este caso, lo primero que en lo que pensamos nosotros fue adenoma pleomorfo. Después de eso tenemos al cistadenoma papilar linfomatoso, lo que comúnmente conocemos como tumor de Warthin, y tenemos al carcinoma mucoepidermoide. Estos son los 3 caballitos de batalla que siempre vamos a tener en cuenta en lesiones tumorales de la glándula salival mayor. Hay algunas diferencias imagenológicas, principalmente que el carcinoma mucoepidermoide difícilmente lo vamos a encontrar bien circunscrito, como es el caso del que les estoy hablando, en el cual podemos llegar a ver que el crecimiento es totalmente irregular o heterogéneo. Para esto llevamos a cabo la toma de una biopsia por aspiración de aguja fina. No todas las punciones se consideran biopsia, de hecho al menos en patología oral y maxilofacial.
muchas veces se llega a puncionar una lesión de aspecto quístico, pero es con fines de saber si tiene o no algún tipo de contenido. En algunas veces siempre va a haber un contenido, nada más que muchas veces no se puede ver. En algunos de esos casos puede llegar a ser incluso gas. Después de llevar a cabo un extendido citológico y confirmar que se puede tratar de una neoplasia benigna por las características citológicas y arquitecturales que se obtienen en el microscopio, se procedió a hacer la exéresis de la lesión. En este caso, lo que estamos viendo es que si hubo un colgajo, primero hubo previamente una asepsia y antisepsia, un marcaje de la zona específica, se levantó el colgajo y se obtuvo la exéresis de la lesión. Se colocan puntos de sutura para poder llevar el espécimen al laboratorio de patología. Ya para patología se mandó, es justamente un caso en el cual se tienen dos fotografías clínicas macroscópicas del espécimen en fresco y el espécimen ya fijado en formol. Podemos ver que se trata de un espécimen constituido por un solo fragmento de tejido blando, el cual tiene un aspecto totalmente esférico, presenta adherencias en la parte superior. Esto podemos correlacionarlo con el parénquima propio de la glándula salival mayor. Y bueno, en la superficie de la lesión propiamente vemos que tiene un aspecto liso con pequeñas inserciones de tejido blando, color beige con áreas amarillentas y áreas hemorrágicas. Y este caso en particular es sumamente interesante. Si bien les presenté que tenemos un tipo de diagnósticos clínicos diferenciales, al menos esos tres que siempre hay que considerar para cuando hablamos de glándula salival mayor, en este caso estamos totalmente fuera de lo que siempre esperamos ver de manera convencional. Aquí estamos viendo parte de la pared, lo que generalmente conocemos como cápsula, pero en realidad es una pared de tejido conectivo y vemos vasos sanguíneos en ella. De hecho, aquí teníamos la duda de si en realidad se trataba de un vaso sanguíneo o si parte de la neoplasia estaba permeando hacia la región de la cápsula. Sin embargo, más adelante les voy a presentar algunos estudios de extensión por medio de los cuales nosotros podemos saber que no fue así. Alcanzamos a ver aquí parte de la población celular, la cual es sólida, bueno, presenta un basón sólido y está conformada por células epiteliales basaloides. En esta otra fotomicrografía teñida con HIAS en aumentos, observamos otro campo en donde vemos espacios que se conocen como piscinas o pseudoconductos, los cuales son ligeramente más amplios que en la fotografía anterior, y vemos que están compuestos por cordones o trabéculas anastomosantes y el material anfófilo proteináceo que está en la región central de los mismos. En otros campos y a 200 y a 400 aumentos, vemos diferentes campos que ya no se parecen tanto a las poblaciones que estábamos viendo anteriormente. Incluso vemos disposición de células que se agrupan en filas, en cordones, en trabéculas, áreas con tipo membrana o más hialinizadas, áreas anfófilas pero fuera del conducto, y esto a veces nos puede llevar a tener diagnósticos histopatológicos diferenciales de malignidad, justamente por la población que estamos viendo dispuesta en filas. En otros campos y a otros aumentos podemos observar justamente esta población celular, pero con otro fenotipo. Ya no estamos viendo las células que como tal tienen un aspecto francamente epitelial poligonal, sino que la estamos viendo con un aspecto mucho más blanquecino, con un aspecto como si tuviera un tipo de vacuola intracitoplasmática, lo cual al menos en el HY nos puede ayudar a presumir de la población de células mioepiteliales. Y pongo estas 4 fotomicrografías justamente para ejemplificar la heterogeneidad de los patrones que tiene este tipo de lesión, desde unos que tienen un aspecto que nos pueden recordar a una neoplasia maligna como el adenocarcinoma polimorfo, otros aspectos como más, ya les decía, en piscinas, aspectos micronodulares y aspectos totalmente sólidos con hemorragia. Entonces, todo esto lo encontramos en un solo tumor. En este caso, justamente para poder llegar a un diagnóstico en particular y más a la colación de que estábamos viendo la permeación de la cápsula, se emitió un diagnóstico como adenoma de células basales con infiltración capsular de 3.2 por 2.4 por 2.6 centímetros. ¿Qué es lo importante de este caso? En este caso vuelvo a poner o a recapitular las poblaciones celulares con el HY y lo comparamos con otras auxiliares de diagnóstico, que en este caso es la histoquímica. Hay que aprender a diferenciar a veces qué es lo primero que necesitamos, histoquímica e inmunohistoquímica. Hay algunos casos que nosotros a veces como clínicos desconocemos que se les pueden hacer tantas pruebas moleculares. Esto nada más es el principio. En algunos casos se pueden incluso hacer otros tipos de técnicas como PCR con la finalidad de poder determinar si se trata de una estirpe en específico o de un comportamiento, si el comportamiento es benigno o si es maligno. En este caso hicimos una prueba que se llama PAS, ácido periódico de Schiff, con la finalidad
de ver si las células como tal tenían glucógeno dentro de las mismas y corroborar también la naturaleza de las células que se alojaban en la pared capsular. Si nos damos cuenta, este es el mismo vaso que les ejemplificaba anteriormente, lo que pensábamos que era como una pequeña permeación de la cápsula, y en realidad no se trata de ello. Sí podemos llegar a la conjetura que se trataba de un vaso sanguíneo, por lo cual eso determina que hay un mejor pronóstico. También realizamos pruebas de tricómico de Mason. Esto en realidad nos ayuda a ver qué tipo de colágena se está expresando ahí. Recordemos que las colágenas más abundantes en el cuerpo humano son la colágena tipo 1 y tipo 2, y este tipo de tinción de histoquímica nos ayuda mucho incluso para investigación, para saber si se trata de algún tipo de aposición ósea, en este caso pues para saber si la colágena que está ahí está estable o no lo está. Y al final también realizamos pruebas de histoquímica. Las pruebas de histoquímica tienen diferentes tipos de finalidades. Tienen finalidades de diagnóstico, finalidades de pronóstico y de tratamiento. Muchos colegas, por ejemplo, en el caso de los tumores mamarios, sabemos que los tumores que presentan receptores específicos pueden llegar a tener un mejor pronóstico. En este caso, los tumores de glándula salival, y es una particularidad muy importante, son análogos de los tumores de mama. ¿Qué quiere decir? Que son muy similares. De hecho, en la antigüedad, en la clasificación de la OMS de 2005, hasta 2017 todavía se consideraba una entidad que se consideraba carcinoma secretor análogo de mama. Actualmente ya lo conocemos únicamente como carcinoma secretor, y se hubo distinciones específicas para los tumores de células acinares y algunos otros tipos. Pero la biología de los tumores de glándula salival suele ser muy similar. En este caso hicimos citoqueratina 7, la cual es específica para tumores de glándula salival, y lo estamos viendo que se expresa de manera fuerte y positiva focal en algunas estructuras de tipo glandular. Es importante mencionar que se está expresando en la región del citoplasma, de hecho es justamente la periferia de la célula, y en la región central. En la siguiente inmunohistoquímica vemos también expresión positiva, pero no lo estamos viendo como en esta, lo estamos viendo en la periferia. ¿Vale? Estamos viendo actina de músculo específica justamente en la región periférica de estas estructuras de tipo ductal, y esto nos puede ayudar a concordar con que se trata de una estirpe de células mioepiteliales. ¿Esto qué significa? Que es justamente la población celular que permite que en este caso un conducto pueda tener contractilidad. También llevamos a cabo pruebas de inmunohistoquímica para S100. En este caso, ¿qué es lo que estamos viendo? Que sí existe también positividad focal fuerte y difusa en algunas estructuras que corroboran la estirpe mioepitelial. Es importante mencionar que todas estas pruebas de inmunohistoquímica nosotros no las pedimos de manera aleatoria. Siempre las vamos a pedir con razón específica al diagnóstico que nosotros estamos pensando. En este caso, lo que más nos importaba era determinar si se trataba de una lesión maligna o benigna. Al final también terminamos haciendo betacatenina, la cual también fue positiva con cierta precipitación de la inmunohistoquímica, pero fue positiva para las células abluminales, lo cual también corrobora las células mioepiteliales. Se realizaron también otras pruebas de inmunohistoquímica como CEA, BCL2 y Ki67. En estas no pusimos fotos porque pues fueron francamente negativas, y la expresión de un Ki67 de 1% o inferior. ¿Qué quiere decir? Que pues en realidad no está habiendo proliferación celular descontrolada. Obviamente un Ki67 siempre va a ser positivo, al menos en un 1%, porque pues todas las células que están en un organismo vivo van a estar proliferantes y activas. El BCL2 es un marcador antiapoptótico, y en este caso fue negativo, por lo cual nosotros podemos ya llegar a presumir que se trata de una neoplasia benigna, y el CA es un inmunomarcador específico para adenocarcinoma polimorfo, antes conocido como de bajo grado. ¿Qué es lo importante recalcar de esto? Bueno, como bien les decía, el abordaje de este tipo de lesiones a veces suele pasar de manera desapercibida. Muchas veces los pacientes que llegan al hospital o llegan a otros centros de patología, como lo es la Universidad Nacional Autónoma de México, suelen recibir pacientes que han sido multitratados. ¿Qué quiere decir? Que ya fueron con un odontólogo o dos, incluso han acudido con colegas médicos a centros de salud o a consultorios de los que vemos comúnmente en las colonias, y dejan pasar totalmente esto. ¿Cuál es el problema de esto? Que en realidad puede llegar a tener una transformación maligna. Parece que hubo ahí algún problemita con la presentación en cuanto a los tópicos, porque veo que está un poquito desfasada la presentación que dejé ayer, pero hay pacientes que incluso no quieren acudir a consulta porque tienen miedo que les digan que tienen cáncer.
Y lógicamente sabemos que si un paciente tiene cáncer, lo que va a mejorar la terapéutica del mismo es el diagnóstico precoz. En este caso, al menos el paciente se pudo diagnosticar con un tiempo de evolución de 6 meses, ¿sale? Entonces, en cuanto a las regiones oral, en la región oral y maxilofacial, no es lo más importante nada más acudir al dentista por la cuestión de un solo diente, sino para que llevemos a cabo una exploración de la cavidad oral de manera integral. Ahora, regresando un poquito al tema, el adenoma de células basales es clasificado por la OMS actualmente como una neoplasia benigna de glándula salival. Es frecuente o con mayor frecuencia se presenta en glándula salival mayor. Tenemos también que puede llegar a tener diferentes tipos de localización, principalmente parótida, labio superior y mucosa de la mucosa bucal. Como género puede ser ligeramente predominio femenino y se presenta entre la quinta y séptima década de la vida. Este esquema que está aquí es un esquema de la histopatología de la glándula salival, tanto mayor como menor. En esta parte estamos viendo la población de los acinos, los conductos que recogen la saliva, las células que están amarillas aquí al lado son las células miopiteliales y eso va a permitir que haya un tipo de contracción para que se excrete la saliva y podamos tener justamente lubricación y todas las funciones que conocemos que tiene la saliva. En este caso, pues también podemos ver que hay presencia de acinos mixtos. Los acinos mixtos van a ser muy similares a estos, pero en lugar de tener el núcleo de manera central, lo van a tener ligeramente permeado hacia la periferia. Lo importante o interesante de este caso a resaltar son los patrones histológicos. En este caso estamos viendo un patrón totalmente sólido, un patrón trabecular, uno tubular y uno membranoso. En el caso que nosotros presentamos, pues vimos que tenía estos y todavía un poco más. En el caso del patrón membranoso puede llegar a tener un mayor índice de recurrencia y es justamente el caso que presentábamos, también tenía áreas de tipo membrana. Y lo más importante, descartar específicamente enfermedad maligna. En muchos de estos casos, bueno, todos estos casos al ser diagnosticados con diagnósticos de malignidad, tienen que ser remitidos al área de oncología. Yo tuve la fortuna de, después de estudiar en la UNAM, hacer también mi maestría en la UNAM, pero mi base de datos de investigación la realicé en el Instituto Nacional de Cancerología. Tuve la fortuna de poder ver muchos casos, en específico de una línea de investigación de osteosarcomas, que es a lo que yo siempre me quise dedicar y es lo que actualmente veo más, al menos en el ámbito privado, porque pues en el ámbito del hospital, medicina bucal tiene una limitación muy marcada. Nos limitamos francamente nada más al área clínica, que también tiene muchísimas áreas de oportunidad. Principalmente con quien nosotros tenemos correlación clínica es cirugía de cabeza o cuello, otorrino, dermatología, que incluso aquí en el Hospital General existe un área de estomato en dermatología. Medicina interna, de hecho, pues es la fortuna de poder ver aquí todas las interconsultas y todos los casos tan aparatosos que suelen presentarse en síndromes de Steven Johnson, pénfigo paraneoplásico y muchas otras entidades. Lesiones vasculares, que también nosotros podemos dar el tratamiento de escleroterapia. Y bueno, lo principal, descartar enfermedad maligna. Los colegas con los que más trabajamos, va totalmente de la mano, en cirugía maxilofacial, justamente con el diagnóstico de benignidades, con quien tenemos que tener el abordaje principal. Ya cuando es maligno, oncología, porque necesita unos procesos y protocolos oncológicos totalmente distintos. Tenemos otro caso también que aqueja a las glándulas salivales, en donde vemos un paciente que responde a las iniciales RHHM. Es un hombre de 67 años de edad con aumento de volumen en la parótida, con 3 meses de evolución, fuma y afortunadamente no le dolía. Sin embargo, muchas veces las neoplasias que suelen ser malignas de manera inicial no duelen. Vemos una tomografía computarizada de fase simple en la región, bueno, en un corte axial. Estamos viendo que tiene medio de contraste y vemos en la región de la parótida del lado derecho una lesión que tiene características similares a las que estábamos viendo anteriormente en el caso, solo que no vemos esta pequeña área con menor densidad en el tejido blando, sino que vemos que tiene apenas un pequeño realce en la región antes descrita. Es justamente esta. Con esto, ahora que ya mencionamos que tenemos siempre unos 3 diagnósticos clínicos diferenciales, ¿alguien tendría un diagnóstico clínico diferencial? Ya que estamos observando también parótida en un varón de 50 y tantos años, fumador. Bueno, lo primordial siempre considerar los mismos: adenoma pleomorfo, tumor de Warthin, carcinoma mucoepidermoide o algún tipo de parotiditis. Puede ser viral, bacteriana y depende también si se aqueja una sola glándula o las dos, aunque vamos a ver que incluso en lesiones neoplásicas se puede mantener una sincronicidad en las dos glándulas, tener el mismo tipo de tumor. También existen casos en los cuales tienen 2 tumores de manera sincrónica, pero son de diferente naturaleza o estirpe, perdón.
En este caso, recalcamos la morfología o el aspecto fenotípico que podemos ver en una radiografía o en una tomografía. Y bueno, recalcar que una neoplasia maligna casi siempre va a ser totalmente irregular comparado con aquellas otras que tienen un comportamiento benigno. Se procesó esta muestra, lo que obtuvimos como tal fue un espécimen macroscópico que medía más o menos unos 4 centímetros en su mayor eje, multilobulado con superficie lisa, presentaba inserciones. Esto es importante también recordarlo porque dentro de esta área también practicamos mucho parte de la anatomía, al menos la residual de lo que estamos viendo en las inserciones en el espécimen patológico. Aquí tenemos inserciones propias de la región de la parótida, pero también parte del músculo y del tendón. En algunos casos se puede también incluso ver nervio, este no es tendón, perdón, es nervio. A la superficie de corte, pues estamos viendo que la neoplasia como tal es sólida, tiene dos grandes lóbulos y tiene un aspecto muy levemente hemorrágico. En la porción de aquí alcanzamos a ver como si se vieran unos pequeños nodulitos o unas pequeñas papilas, y es justamente de donde deriva el nombre de esta neoplasia. Ya en el aspecto microscópico vemos también una especie de pequeñas papilas, bueno, son microscópicas, que se consideran también estructuras de tipo ductal. Todos los tumores de glándula salival, bueno, los tumores en general de cerebro a piel, lo que nos podamos imaginar, imitan o arremedan a las poblaciones celulares normales. En este caso, los tumores de glándula salival arremedan al estirpe de donde se están generando. Recordemos un poquito que dentro de la anatomía normal de la glándula salival, pues tenemos el epitelio glandular, tenemos tejido conectivo propiamente dicho, tenemos también tejido adiposo propio de la zona y tenemos tejido conectivo con presencia de estructuras de tipo linfoide. ¿Sale? Por eso es que nos inflamamos tanto cuando nos aqueja una glándula salival o toda la estructura que está colateralmente presente al anillo de Waldeyer. Ya a mayor aumento, observamos a 200 aumentos con HIE, estas estructuras tipo tubular o pseudotubular, donde vemos la población celular marcada. Las células son de un aspecto largo, que va de cúbico a cilíndrico. En algunas incluso vemos una pequeña diferenciación de tipo ciliar y la presencia de extravasación sanguínea en los conductos presentes. Alrededor a estos estamos viendo unas células inflamatorias, o en este caso se considerarían linfoides más que inflamatorias, porque no tienen como tal una connotación inflamatoria, sino que son parte del tejido linfoide que rodea o hace propio a esta entidad patológica. Incluso estas estructuras son estructuras de tipo centro germinal, no sé si lo alcancen a ver, pero tiene como una formación tipo esférica. Esto pasa no solamente en las enfermedades de glándula salival, sino en muchas otras enfermedades de tipo linfoide, en donde podemos ver las formaciones de estructuras tipo centro germinal, incluso algunas vascularizadas, como las que se dan en las enfermedades de Castleman, que se conocen como lollipops o paletitas, que tienen esa morfología. Y ya a mayor aumento, a 400 aumentos, volvemos a ver estas células que están totalmente cúbicas e incluso se ven un poquito rayadas. Estas células se conocen como células oncocíticas y tienen este fenotipo porque tienen una amplia cantidad de células de mitocondrias y por eso presentan este aspecto tan eosinófilo o rosa tan intenso, además de tener este aspecto de vacuolización y como pequeñas rayas o estriaciones. Con esto, pues, determinamos el siguiente diagnóstico. Se considera un cistadenoma papilar linfomatoso, lo que les mencionaba de las pequeñas papilas, conocido como tumor de Warthin. Importante resaltar, que ya no se utilizan los epónimos. En un principio utilizábamos este tipo de nombres para describir las entidades patológicas, sin embargo es algo que en la actualidad ya no se realiza. Se encontró un foco microscópico de 0.2 por 0.3 centímetros en la neoplasia que infiltra tejidos blandos extraparotidios y 5 ganglios intraparotidios con hiperplasia linforeticular. Es importante revisar un poquito de los temas en cuanto a la historia. En 1895 Hildebrand lo consideraba en un inicio una variante de un quiste congénito lateral del cuello. Esa también es un área totalmente interesante de la patología que necesitamos todavía profundizar un poco más. Casi no hay muchos reportes de casos de quistes congénitos laterales del cuello o quistes branquiales.
Pero en un principio esta entidad fue descrita de una manera similar justamente por las poblaciones celulares heterogéneas que presenta. En 1910 ya fue considerado cistadenoma papilar en nódulos linfáticos. Se creía que se originaba principalmente de un ganglio. Hasta 1929 que Scott Wartin, de donde deriva el nombre que conocemos hasta la actualidad, lo nombró cistadenoma papilar linfomatoso. Es una de las entidades patológicas de glándula salival mayor más comunes. Está solamente detrás del adenoma pleomorfo. También depende mucho de la información de dónde nos estemos situando geográficamente. Y justamente es una iniciativa que se tiene aquí, el llevar a cabo el registro de las lesiones que aquejan a cabeza y cuello, no solamente la cuestión dental, sino la cuestión que aqueja áreas interdisciplinarias como onco, cabeza y cuello, otorrino, bueno, cabeza, cuello oncológica, otorrino, derma, medicina interna. ¿Por qué? Porque toda la casuística o casos reportados que nosotros tenemos suelen ser o de Estados Unidos o principalmente europea. Aquí un caso particular a colación de este caso. Les menciono, si nosotros nos vamos a la literatura, menciona que el tumor maligno más frecuente de glándula salival menor es el carcinoma mucoepidermoide. Y al menos en la experiencia que he tenido aquí y con algunos colegas y maestros míos, al menos en los centros en los que he estado, llegan pocos tumores que se consideran carcinomas mucoepidermoides. El que más llega maligno es el carcinoma adenoideo quístico. Y si nosotros preguntamos en un examen, en especial los colegas que van para cirugía maxilofacial, en el ENARE o es el equivalente al ENARM, la respuesta tiene que ser carcinoma mucoepidermoide. Sí, pero quien sabe la realidad sabe que no es lo más frecuente aquí en México, pero no existe información en nuestro país. De ahí surge la necesidad de que tengamos registros en nuestro país. Ha habido iniciativas en el Instituto Nacional de Cancerología por llevar a cabo registros nacionales de lesiones bucales, pero casi siempre se pierden. ¿Por qué? Porque no buscamos darle esa continuidad. Y al menos el gremio en el que yo estoy, orgullosamente, que es el odontológico, muchas veces es como, no tienen a veces o no tenemos esa disciplina de llevar a cabo registros, incluso con el registro de los casos. Las fotografías que al menos a mí de manera particular me mandan suelen ser muy malas. Cuando me mandan lesiones centrales en los huesos, les pido la radiografía y ni radiografía tienen. Entonces, esto es importante que sepamos que es importante registrar de manera normal, cotidiana, todos los casos que vemos, al menos con los residentes vemos que todo se registra, pero también registrar de manera institucional o de manera nacional. Sería muy bueno tener información 100% mexicana, ¿no? Para saber qué es lo que en realidad está aquejando a nuestras poblaciones. Vemos en la literatura que incluso hay reportes de casos de nuez de Betel, ¿no? Al menos yo aquí en mi vida jamás he visto una nuez de Betel, pero todos vemos en la literatura que se asocia específicamente eso, ¿no? Incluso países que tienen el mismo o incluso menor desarrollo como el de nosotros, Colombia y Venezuela, tienen reportes de casos muy frecuentemente asociados al tabaco, porque ellos tienen una costumbre de fumar de manera invertida, no sé si lo habían escuchado, que tiene ancestralmente un origen racial, que fumaban las personas que trabajaban en la cosecha de manera invertida para que no vieran que estaban fumando en la noche, se fumaban el cigarro al revés. Entonces eso justamente permite que existan diferentes afecciones en cada país, ¿no? En esos países se realiza eso. Aquí en México yo nunca he escuchado, pero es importante tener esa determinación de cada uno de los puntos específicos de cada población. La población en Ciudad de México, en Chihuahua, en Sinaloa, Sonora, es totalmente diferente a la de África, Veracruz, a la de África, de Europa o de Estados Unidos, ¿no? Bueno, es un tumor que representa más o menos el 0.7% de los tumores que aquejan a la glándula salival mayor. Casi siempre se presenta en masculinos con una relación de 5:1, aunque esto también es algo que está cambiando mucho. En años pasados se consideraban más frecuentes las neoplasias de este tipo asociadas a tabaco y alcohol en varones, y desafortunadamente ahorita la casuística está casi igual en población de hombres y mujeres. Justamente pues se cree que es una cuestión social de cambio de hábitos. Se presenta también entre la quinta y séptima década de la vida, casi siempre en el polo inferior de la glándula parótida, lo que nosotros conocemos como la cola parotidia. Del 12 al 20% de estas entidades patológicas son multicéntricos y puede ser bilateral. Y esto es justamente algo que nos puede sacar mucho de contexto, porque podemos llegar a considerar que se trata de una parotiditis, ¿no? Que es lo que más frecuentemente vemos de manera lateral.
Y como factor de riesgo principal tenemos el hábito tabáquico. También el alcohol o cualquier otro tipo de factor epigenético irritante. La OMS lo clasifica todavía dentro de los tumores benignos de glándula salival. Y bueno, otro esquema muy similar, donde ejemplificamos las teorías de la histogénesis de este tipo de entidades. Antiguamente se creía que cada uno de los tumores de glándula salival o de mama se originaba, a partir de una célula específica de, por ejemplo, los acinos o las células miopiteliales, las células del conducto, si era estriado, intercalar o de excreción. Sin embargo, pues eso es algo que ya se ha visto que en realidad, como tienen alteraciones genéticas en diferentes tipos, por ejemplo, las neoplasias benignas de células miopiteliales casi siempre tienen afectación en un gen que se llama CTNNBI1, que no significa otra cosa más que beta-catenina 1. Y bueno, eso en realidad puede tener la afección en cualquier tipo de célula, en cualquier célula de cualquier tipo en esta estructura glandular y mutar y eso permitir la proliferación descontrolada. Se creía como tal que se originaba en los ductos de glándulas salivales heterotópicas, se creía que era una glándula atrapada dentro de un ganglio linfático o que se trataba de infiltración de linfocitos en adenomas que ya teníamos, es decir, un adenoma de células basales o un adenoma pleomorfo que después se infiltró de linfocitos. Pues no, ¿verdad? Recordemos un poquito que todo en nuestro cuerpo tiene una porción parenquimatosa o funcional y una porción de tejido conectivo que le da sostén. En este caso, pues lo que le da sostén, el tejido conectivo y que está vascularizado, no solamente tiene esa particularidad, sino que aparte está lleno de linfocitos y eso le da las estructuras tipo centro germinal. Dentro de la anatomía patológica, que también es un área con la cual patología y medicina oral tiene mucha relación, de hecho, pues prácticamente es la base de nuestra formación, aparte de la cuestión clínica, es el observar los espécimenes macroscópicos. Vemos que la literatura reporta similitudes con el caso presente. Vemos que puede llegar a estar multilobulado, irregular, con áreas más lisas o áreas de pequeñas inserciones, telangiectásico incluso. Estas pequeñas arañitas se consideran telangiectasias. A la superficie de corte, pues vemos que generalmente se ve sólido, con estas pequeñas como micropapilas que vemos. Suele ser bien delimitado, aunque no siempre está encapsulado, o puede tener permeación de la cápsula. Y vemos también inserciones de tejido de parénquima residual. Los diagnósticos histopatológicos diferenciales también es importante considerarlo. Hay una variante metaplásica que puede tener metaplasia escamosa y mucosa. Los mecanismos de adaptación celular, justamente uno de ellos es la metaplasia, que al sufrir la célula una irritación, permite como tal que exista un cambio fenotípico a un fenotipo más estable. En este caso, una célula glandular cambia morfológicamente a un estado de mayor resistencia que ser una célula escamosa. ¿Cuál es el problema de esto? Si nosotros lo vemos al microscopio o al menos nos limitamos a una BAF, podemos llegar a pensar que se trata de una población de células escamosas o epidermoides. Y eso como tal puede apresurar el diagnóstico o incluso sobretratar al paciente porque podríamos pensar que tiene cáncer epidermoide o un carcinoma epidermoide intraparotidio, que también puede suceder. También consideramos al oncocitoma específicamente por las células estriadas que les mencioné, pero también es un tumor benigno de buen pronóstico o reservado, pero pues favorable. Y un carcinoma mucoepidermoide tipo tumor de Warthin, que como tal puede llegar a tener alteraciones específicas en el CRTC1 o proteínas como la MAM-L2. En este caso, es bien importante que todo lo que nosotros tengamos lo mandemos a patología. Esto pues no pasa, al menos en este hospital o en los hospitales tan grandes como este, pero suele pasar que al menos en el ámbito particular, una vez que se obtiene un tejido, se descarta o lo tiran a la basura, pero no sabemos ante qué estamos. A veces pensamos que por ser una lesión quística pequeña asociada a un diente, pues es un quiste periapical o es un granuloma periapical, tíralo, no pasa nada. Sin embargo, podemos estar ante la presencia de una entidad patológica que comprometa el hueso y por eso tener movilidad dental y muchos otros factores. Entonces, pues lo más importante es siempre mandar a estudio histopatológico todos los tejidos que se retiran. Como técnicas de histoquímica, en específico para las células oncocíticas, tenemos un ácido fosfotúnsico que nos va a teñir de negro, impregnaciones argénticas que no son tinciones, sino que se cargan eléctricamente en las células miopiteliales por diferencias de cargas. Y bueno, la inmunohistoquímica, lo más importante, tiroglobulina positiva, CD19 y negativo para S100. No en todos los casos se necesita utilizar inmunohistoquímica. En específico para los tumores tan francos como este, pues es más
el diagnóstico morfológico, y al menos que tengamos duda con la permeación de alguna estructura ductal, pues se puede revisar. Hay que correlacionar siempre, en especial con la región parotidia, la presencia de este tipo de entidades patológicas. El diagnóstico forzosamente tiene que ser certero y llevado a cabo por un especialista en esta área. Suele pasar que en alguna, bueno, de hecho, yo creo que en todos los hospitales no existen adscritos de patología bucal en los centros de anatomopatología. Con los que nosotros nos correlacionamos, o quien yo tuve la fortuna de estudiar, son médicos anatomopatólogos que tienen diferentes áreas, y en algunos casos ellos ya tienen un expertise muy marcado porque se dedican a ver cabeza y cuello desde hace muchos años, pero no existe un patólogo bucal, al menos que yo sepa, en ningún hospital, ni aquí, ni en el INCAN, ni en el Juárez, ni en ninguno. Entonces, muchas veces esto sí es importante mencionarlo porque se necesita una correlación específica para las neoplasias que nosotros vemos, ¿no? Justamente aquí hacemos un pequeño paréntesis para recordar que también lo que nosotros vemos en la cuestión de la región maxilofacial tiene que ver con las bases. ¿Y cuáles son las bases? Pues recordar las actualizaciones de la Organización Mundial de la Salud, este libro que pues es prácticamente el que nos determina los próximos años, que salió en 2022, la actualización, y mencionar los tumores de cabeza y cuello, la de la región nasal, senos paranasales y base de cráneo, que es justo dentro de donde están nuestras competencias. Ya no vemos nosotros ojo ni cerebro claramente, pero sí vemos todo lo que está pertinente en la cavidad oral y la región maxilofacial, así como lengua móvil, piso de boca, tumores de glándulas y tumores odontogénicos de los maxilares. En este punto es en donde vamos a basarnos, al menos lo que resta de la práctica de la charla. El epitelio es importante mencionar, este es un corte histológico de un embrión en una vista sagital longitudinal, donde vemos el eje cefálico y a la región caudal. Son estas dos partes específicas las que nos van a determinar de qué tipo de tumores se trata. En la boca, así como les presenté los de glándulas salivales, hay una infinidad más, se originan de la porción epitelial o el mesénquima. Y tenemos que recordar especialmente los 4 estadios de la odontogénesis, que muchas veces solemos dejar de lado las áreas básicas. En algún momento platiqué con alguien que las áreas básicas no son básicas porque sean fáciles, sino porque son esenciales. De hecho, la investigación que permite que sigamos vivos casi siempre ha sido básica, ¿no? La gente que se dedica a estar en los laboratorios y que después ya se permea al ámbito clínico, pero en realidad lo que tenemos que recordar es siempre, o si queremos mejorar un poquito nuestra práctica clínica, regresarnos a las áreas básicas. En el caso de los tumores odontogénicos, la mayoría, o si no es que todos, van a tener un origen histológico muy similar, recordando justamente cómo se van a formar los dientes. Esto se conoce como estomodeo o boca primitiva, y se tiene que invaginar una porción de la lámina dental para que después se puedan dar los procesos de odontogénesis que ya les mencionaba anteriormente. La porción de mesénquima se queda por debajo del casquete, que será la futura papila dental y pulpa y dentina, que es lo que estamos viendo acá. Ya forma una estructura más conformada, que es la de campana, una campana tardía, y esta fotografía la dejo porque, en especial, hablando del tumor que más he visto y que sé que aquí y en otros centros de diagnóstico se ven con más frecuencia, es el ameloblastoma. El ameloblastoma tiene totalmente esta morfología. De hecho, si algún día ven un reporte de patología, dice que tiene células en empalizada, con polaridad inversa, núcleo hipercromático y con áreas de aspecto más claro que recuerdan al retículo estrellado. Pues este es el retículo estrellado, ¿sale? Nada más que nosotros aquí lo estamos bien organizado porque esto es como una campanita que después va a dar origen a un diente, ¿no? Y esta parte que está acá es lo que va a dar origen a la pulpa, que es con lo que sentimos, y nutre al diente y lo comunica con el alveolo, con la región maxilar, con la región mandibular, y lo conecta con el resto del cuerpo. Entonces, esto es el verdadero origen por el cual también tenemos que hacer mucho énfasis en la cuestión importante de los pacientes que son referidos de otros servicios a los servicios de estomatología, ¿no? Muchas veces hemos tenido, incluso yo he tenido interconsultas de urgencias o de la terapia intensiva por lesiones que aquejan al paladar, porque se ven como un aspecto de placa, iba a decir placoso, pero suena raro, como un aspecto de placa, negruzca, móvil. Entonces ya cuando los revisamos, pues pensamos que se trata de una mucormicosis, ¿no? Y a la hora de llegar y explorarlo bien,
nos damos cuenta que en realidad era una nata de suciedad. Y eso, pues yo creo que es algo que no puede suceder de manera cotidiana, ¿no? Porque pues estamos aquí en México, pues tenemos una calidad de formación médica excepcional, pero a veces se nos pasa, a todos cometemos esos tipos de errores, pero se nos pasa algo tan básico como es revisar bien un paciente, ¿no? Como es pedirle que se lave los dientes. Yo no me imagino andar por la vida con la boca sucia. No, tantito siento que comí y huelo un poco mal, pues siento la necesidad de irme a lavar. Sabemos que hay mucha gente que pues no tiene ese mismo tipo de, no sé cómo decirlo, como de hábitos. Pero pues ya cuando están con nosotros y en una terapéutica, ya el paciente ya no está para sus hábitos, y menos en una terapia intensiva donde suelen estar inconscientes. Estamos nosotros justamente para hacer este énfasis, ¿no? Y esto es justamente el problema por el cual está totalmente conectado con el resto del cuerpo. Solemos ver a la odontología, ya no está hablando tanto de patología ni de medicina oral, sino de la misma odontología como, es un diente, lo va a perder y está aislado. Este es el origen, de hecho se forma en la cuarta semana, hasta la sexta semana ya está conformado. Tenemos dientes incluso antes de tener una diferenciación mayor, ¿no? Y no le damos esa importancia, que yo siento que actualmente ya está como en una cuestión más de moda que la gente vaya a ponerse brackets, se cheque, se hagan blanqueamientos, etcétera, y eso al menos le está dando un poquito de visibilidad a la cuestión dental. Pero, regresando a la cuestión hospitalaria, muchas veces incluso les digo, en los pacientes hospitalizados no se les practica higiene, se les mandan medicamentos que no se tienen que mandar. Yo siempre hago una despromoción y no me importan las cuestiones eh, comerciales, el uso de los enjuagues bucales. Los enjuagues bucales, el paciente que está sano fuera del hospital, es 100% recomendable jamás utilizarlo. ¿No? Suelen ser muy mentirosas las casas comerciales en poner cero alcohol y le das vuelta en los ingredientes, tiene alcohol. Y el alcohol ya vimos que es un factor epigenético para poder determinar la presencia de este tipo de entidades patológicas como lo son los tumores de glándula salival o peor aún los carcinomas epidermoides de la boca. Entonces el paciente dice, yo no fumo, no tomo, nunca tomé, soy muy reservado, no tengo ningún hábito maligno y desarrollan carcinomas epidermoides y en algunos casos sí ha habido reportes que se asocia principalmente a eso. El caso de otro enjuague que es muy famoso, que es la clorexidina, que muchos colegas odontólogos mandan de manera indiscriminada, tampoco se utiliza de manera indiscriminada, solamente para casos particulares en donde se tiene enfermedad periodontal diagnosticada por un especialista. ¿Y qué es lo que pasa? Que muchas veces presentan alteraciones mucogingivales, pero en realidad todas las enfermedades reumatológicas como el pénfigo, el líquen, el lupus, debutan en la cavidad oral. Entonces pasa que llegan con el odontólogo y les están mande y mande clorexidina, cuando en realidad el tratamiento es tópico, pero con mometasona o con algún tipo de corticosteroide tópico, ¿no? De ahí surge la necesidad de que los pacientes sean revisados en su mayoría por un especialista en patología oral y maxilofacial y de ahí se deriven a los servicios de odontología. Es muy similar a lo que a veces tenemos en la universidad, que es la clínica de admisión. Se revisa por un patólogo y ya se determina a qué área específica, un patólogo bucal, y ya de ahí se determina a qué área específica va a ir. Para justamente que no se nos pase en esto, vemos la encía roja, pensamos que es gingivitis y el paciente con una higiene impecable, ¿no? Y en realidad, pues no es gingivitis, el paciente está iniciando con un cuadro de pénfigo o de penfigoide y el tratamiento está totalmente fuera de contexto en esa situación. Para esto, pues nosotros esto es más enfocado en tratar de comunicar cómo es lo que nosotros abordamos un caso. ¿Qué tipo de estudio es? Podemos tener una radiografía panorámica que debemos de casi siempre pedirlo de manera rutinaria o una tomografía ya para casos más específicos porque no podemos estar mandando a sacar tomografías casi todo el tiempo o incluso pues también cuando se tienen radiografías periapicales o dentalveolares. El área o la zona localizada. Y bueno, vamos a ver que tenemos diferentes tipos de patrones. En este caso, es lo que conocemos como unilocular o lo que conocemos como multilocular, específicamente hablando de lo que les mencionaba de las neoplasias conocidas como ameloblastomas. Los bordes pueden ser corticados o pueden ser no corticados, que quiere decir que estén difusos. Aquí vemos pequeñas diferencias entre este tipo de lesiones que están en el hueso adyacentes a los dientes y esto también nos causa muchísima polémica porque a veces esto es lo que suele ser diagnosticado como lesiones simples como quistes o granulomas periapicales, pero incluso puede verse exactamente igual a esto
una metástasis renal, ¿sale? Entonces, el hecho de que veamos a la cavidad oral o a los dientes como algo como que que no tiene la importancia que a lo mejor tiene un paciente cardiológico, pues, o algún otro que es lo que se me viene a la mente, pues es muy importante recalcarlo. Ahorita no tengo, pues, no, por cuestiones de tiempo no puedo presentar todos los casos que tengo, pero sí tengo casos de metástasis a tejidos duros de la región maxilofacial y principalmente a la región de la boca, en la parte posterior de la lengua y en el piso de la boca, en la misma zona retromolar, que es la zona más vascularizada de la boca, es donde más frecuentemente se presentan este tipo de metástasis. Lesiones que se asocian totalmente a tratamientos dentales, eso sí, pues es muy frecuente, pero otro tipo de anomalías, como por ejemplo esta que está acá, que tiene un aspecto lítico, multiloculado, como pequeñas estructuras o compartimentos, y órganos dentarios que pues no tendrían que estar en esa zona, ¿no? De ahí también la importancia de siempre mandar interconsulta con los doctores de cirugía maxilofacial para que pues puedan llevar a cabo la descompresión de este tipo de lesiones y un sinfín de terapéuticas que ellos realizan. Otros auxiliares diagnósticos simples que pues tenemos a la mano, como por ejemplo las radiografías oclusales, si no tenemos un tomógrafo, pues tratar de trabajar con lo que nosotros tenemos y utilizarlas para poder ver la extensión de la lesión, al menos en la región de paladar o de la mandíbula. Otro tipo de lesiones que suelen ser también consideradas como poco frecuentes son aquellas de tejido duro. Ya les mencionaba que el diente se forma por una estructura epitelial y una mesenquimal, y pues justamente parte de las estructuras mesenquimales son aquellas que se originan a partir del cemento. Otras que por muy frecuentemente, como en este caso, se conoce como displasia cemento-ósea focal, que también suele ser confundida con otro tipo de alteraciones. Y vuelvo a lo mismo, la importancia de que a veces de que siempre sea revisado por un especialista en esta área. Esto no amerita una toma de biopsia. Y desafortunadamente me han llegado casos de esto con una biopsia. Esto en realidad solamente necesita un manejo clínico, un monitoreo radiográfico cada 3, cada 6, cada año, cada 3, 6 meses hasta un año. Y posteriormente se da de alta ya que vemos que no hubo cambios. Y bueno, ya para terminar, vamos a tomar un poquito de este tipo de lesiones que son francamente propias de esta región, que son los quistes odontogénicos y las neoplasias odontogénicas. Existe una clasificación que se llama de MIND, M-I-N-D o MINDI, que justamente habla de la naturaleza de las lesiones. Ahí podemos a colocar a todas las entidades patológicas que aquejan al cuerpo humano, ¿no? Metabólicas, pues las cuestiones como por ejemplo diabetes, inflamatorias, que se subdividen, que son de origen físico o químico. De origen físico, pues tenemos a los virus, bacterias, hongos, priones, tenemos factores como la radiación, tenemos diferentes factores físicos, químicos, como los medicamentos, sustancias en general. E incluso una parte de esos factores inflamatorios pues están también en las enfermedades autoinmunes, que también es un área muy importante de la medicina oral y maxilofacial, que pues prácticamente todo lo que se ve aquí en el hospital, o la mayoría, tiene que ver con enfermedades autoinmunes. Incluso ahí, pues un comentario para muchas veces, al menos en el ámbito privado lo he visto, me han llegado biopsias por doctores que son reumatólogos de glándula salival menor. Hay dos comentarios muy especiales. El primero, la tendencia actual, o bueno, creo que la base de la medicina o los principios médicos es siempre procurar el bien del paciente. Cuando nosotros tomamos una toma de glándula salival menor, el paciente tiene sus glándulas dañadas prácticamente por el infiltrado inflamatorio y en este caso ya no están teniendo una funcionalidad correcta. Y si todavía llegamos y le sacamos 6, que es lo que dicta el protocolo, pues va a tener una menor salivación. Cuando en realidad ahorita la tendencia es a únicamente diagnosticar lo que antes se conocía como síndrome de Sjögren, ahora ya no se usa más y se llama enfermedad de Sjögren. Y lo que se utiliza son anticuerpos antinucleares circulantes en sangre, anticuerpo SSA y anti-SSB, además de la correlación con la clínica, ojo seco, boca seca, región genital seca, ano, y también puede llegar a tener incluso alteraciones como dermatosis, principalmente sequedad. Y si tenemos todos ese tipo de criterios mayores y menores, incluso la prueba de Schimmer o test de Schimmer para oftalmo, si tenemos todos esos, yo creo que se podría evitar la toma de una glándula salival menor. Entonces, es muy importante, digo, cada quien maneja los casos como sabe y como le parece mejor, pero sí es muy importante mencionar que la tendencia actual es a no tomar biopsia. Así como antes existía un signo, no sé si lo han escuchado, que se conoce como signo de Nikolsky,
en dermatología para las bulas o ampollas del pénfigo, se raspaban y si se rompían, pues era Nikolsky positivo. Pero ahora ya no se utiliza justamente porque se considera iatrogénico. Entonces, prefiere anestesiar un poco y tomar una biopsia controlada, hacer una herida quirúrgica, y eso nos va a permitir tener un diagnóstico certero en lugar de hacer una injuria al paciente. Y bueno, las neoplasias odontogénicas, que principalmente son de origen epitelial o las más frecuentes, como la meloblastoma, mixtas, que tienen fragmentos tanto de tejido conectivo como la porción epitelial, que es la que origina al esmalte, neoplasias benignas mesenquimales y neoplasias malignas. Los tumores odontogénicos, pues existen, la información que podemos llegar a recopilar, pues son justamente nada más esto, ¿no? Bases de datos de algunos colegas que llevan muchos años ejerciendo. Este colega que está aquí, Ledesma, creo que es un doctor que ya falleció, el doctor Mosqueda, que creo que sigue presente en el GEA. Y bueno, que son como el doctor Portilla, que también es pionero de aquí, de hecho fue el primer patólogo bucal que existió en México, se fue a Inglaterra a estudiar y regresó y trajo la especialidad a México, y posteriormente a ello se fue el doctor Mosqueda, que también es muy conocido. El doctor Meneses García, que tuve el honor de que fuera mi tutor en el programa de maestría y doctorado en el INCAN, y es lo que se puede obtener como información propia de la región, de nuestra región, ¿no? De México. Bueno, primero, para tener en cuenta los quistes odontogénicos, un quiste se define por prácticamente por libro, una definición de libro como una cavidad patológica revestida por epitelio. Forzosamente tiene que ser patológica porque existen incluso cavidades revestidas por epitelio como la boca, que es una cavidad virtual, pero pues que no, en realidad no representa una enfermedad, es un sitio anatómico normal. La mayoría de los quistes odontogénicos son benignos. ¿O qué quiere decir esto? Pues sí, al ser un quiste no puede tener comportamiento maligno, pero sí se puede considerar agresivo. Hay entidades quísticas que suelen ser muy agresivas. La mayoría de ellos son de crecimiento central intraóseo y alguna vez se pueden presentar de manera periférica o originarse de manera central y perforar a las corticales. Existen diferentes mecanismos de expansión quística, por lo cual nosotros vamos a ver que prolifera el epitelio, acumula contenido, crece de manera hidrostática, reabsorbe el hueso adyacente y tiene actividad enzimática intracapsular, lo cual permite que se expanda. Y bueno, este es un ejemplo del quiste radicular, que es el más frecuente y generalmente se asocia a un tratamiento dental mal realizado o realizado de manera tardía, que se origina a partir de los restos epiteliales de Malasés y puede tener parecido con algunas otras entidades patológicas. Casi siempre se ve como una zona radiolúcida de forma oval, circular o bien definida. Puede aumentar de volumen tanto que incluso puede perforar la cortical, y esto nos puede dar diagnósticos clínicos de malignidad, ¿vale? Entonces, a veces un quiste puede ser un diagnóstico difícil de afrontar. En este caso, también pongo este tipo de aumentos de volumen porque puede confundirse incluso con otro tipo de alteraciones de la glándula salival menor al estar en la región del paladar. Pero es justamente lo que les decía, muchas veces nos mandan la foto, aquí porque era casi imposible no mandar la foto del diente que está adyacente al mismo. Pero me ha pasado que me mandan una foto y yo ya estoy pensando que se trata de un tumor, y en realidad veo que el diente que está al lado pues tiene un daño considerable, ¿no? Bueno, radiográficamente podemos distinguir, sí, pero este es un punto con el que también me gustaría hacer mucho énfasis. No podemos darle al paciente un diagnóstico de ningún tipo solamente con una radiografía. Pasa, y me ha pasado a mí también, que nos llegan pacientes que tienen diagnósticos, por ejemplo, de osteosarcomas. Son pacientes jóvenes de 15 años, entonces ya no solo el joven, sino también su papá están totalmente alterados porque les dijeron que tienen un osteosarcoma, cuando en realidad para eso pues tenemos que tener por lo menos una biopsia incisional, ¿sale? Y en este caso también pasa, ¿no? Una vez me llegó un paciente que dijo que tenía una metástasis de riñón porque tuvo justamente un carcinoma renal de mucho tiempo y después presentaba una lesión lítica y era un quiste. O sea, el problema era que el paciente tenía una restauración mal realizada, pero no tenía metástasis de su tumor. De hecho, su tumor estaba en remisión desde hace más de 10 años, no me acuerdo bien. Este es un corte histológico de un órgano dentario. Aquí vemos la porción de la pulpa o lo que conocemos como el conducto, y esto que está aquí es la cavidad quística. Esta es la cavidad y esta es la pared quística. Y bueno, tienen diferentes tipos de morfología. En este caso, el quiste residual pues tiene justamente un origen de un quiste previo que no se nucleó por completo y persiste. En este caso ya hasta le hicieron hasta una restauración que se conocen como puentes,
pero pues no quitan por completo la lesión. El quiste residual pues es lo mismo que el quiste periapical, pero pues esto sucede por no llevar a cabo un proceso quirúrgico correcto, al igual que con el quiste paradental, que se considera prácticamente el mismo tipo de quistes, en donde nosotros podemos ver histológicamente un epitelio escamoso estratificado que tiene un patrón arcoidal y bueno, presencia de exocitosis a nivel del epitelio e infiltrado inflamatorio, justamente pues por el proceso de foco infeccioso que se tiene con los dientes. Entonces la cuestión de la higiene oral ya no va todo, ya no se limita únicamente a que si tienen los dientes con suciedad o si tienen caries o gingivitis, sino que incluso puede ser que el origen de un quiste. Lo más importante a resaltar con las lesiones quísticas es justamente que dentro de este epitelio, si de un epitelio normal, como es el epitelio de la piel o de la boca, podemos desarrollar un tumor, como un carcinoma epidermoide, también dentro de un quiste se puede originar a partir de este epitelio una neoplasia maligna, que son tumores epidermoides intraóseos sumamente raros, pero pasa. Entonces, lo ideal es siempre llevar a cabo una revisión del paciente de manera integral. Existen otros tipos de quistes. En este caso, por ejemplo, vemos un paciente que tiene un ligero aumento de volumen en la región del lado derecho y clínicamente pues suele pasar desapercibido que no vemos ninguna alteración. Vemos que tiene como tal una dentición mixta, por eso se ven tantos dientes, pero miren, justamente aquí se está desarrollando algo. Y suele pasar que los pacientes que son de menor edad o que son infantes desarrollan muy frecuentemente entidades quísticas justamente por los procesos de crecimiento y desarrollo óseo que tienen a esta edad. Se hace una reconstrucción con BIM o 3D volumétrica y bueno, vemos hasta dónde tiene el alcance de este tipo de entidades. Puse este caso también porque era un reporte de un caso que había sido abordado con un diagnóstico clínico de malignidad desde un principio y también pasa, y de ahí volvemos a la importancia de tener un patólogo bucal o interconsultar al menos las laminillas con un patólogo bucal. Porque muchas veces esto, al sacarse, hacerse por el cirujano maxilofacial la exéresis, se puede diagnosticar como un ameloblastoma. Y en literatura pasada, el ameloblastoma casi siempre era tratado de manera radical. Tenías un amelo y ya te quedabas sin mandíbula, sin la mitad de la mandíbula o el maxilar. Actualmente, lo que se hacen, o que yo conozco maxilofaciales que lo hacen, es descompresión. Y eso, pues, afecta de manera positiva en la calidad de vida totalmente, ¿no? Porque pues te da la oportunidad de conservar tu mandíbula. Ya si se fractura y eso, pues ya ahora sí te la quitan. Pero si no, por lo menos te están dando una oportunidad de tratarte de conservar tu hueso, ¿no? Y eso mejora en la vida del paciente de manera radical. Entonces, muchas veces pasa que un quiste tan simple como es un quiste paradental, radicular o de este tipo, se puede llegar a confundir incluso con un ameloblastoma y pues cambia totalmente la conducta. Y ya teniendo un reporte firmado, pues ya cambia mucho la terapéutica. Por mucho que llegue a expander e incluso limitar la cortical, pues se puede tratar de una entidad totalmente inocua. Histopatológicamente no hay diferencia entre un quiste paradental y la bifurcación mandibular, por lo que muchas veces suelen considerarse quistes de la misma naturaleza. Sin embargo, cambia muchísimo el parámetro clínico en la cuestión del manejo terapéutico. Y uno de los quistes más frecuentes, y por eso también lo quiso poner, para dar a conocer un poquito más lo que sucede en los servicios de estomatología, es el queratoquiste odontogénico. Generalmente este tipo de entidades se presenta en la mandíbula en la parte posterior, con un crecimiento de tipo vertical. ¿Ya tenemos poco tiempo? Ah, perfecto. Bueno, yo creo que termino con esto nada más. Este quiste pues es muy frecuente. Generalmente se considera un diagnóstico incluso clínico. Al tener una apertura o una biopsia incisional, el olor que presenta esto es muy característico a queratina. Siempre se los digo a mis alumnos, no sé si alguna vez han olido un perrito en la calle, cuando se van y se revuelcan, o tu mismo perro que acabas de bañar y tiene la necesidad de irse a revolcar en agua, huele el pelo de un perrito sucio como a perro mojado, lo conocemos al menos aquí en México, ¿no? Ese olor característico de perro mojado es el olor que presentan los queratoquistes odontogénicos, porque están compuestos de queratina hidratada, ¿vale? Entonces, al tomar una biopsia incisional de esto, se puede así mismo, del mismo acto quirúrgico, colocar un dren y esto va a permitir que haya una descompresión, se haga más pequeño y la enucleación sea mucho más fácil. Esto pues se hace por el cirujano oral y maxilofacial. Y bueno, pues ya no, yo tenía en cuenta que me habían dicho que era más tiempo, por eso había planeado la plática más larga, pero bueno, yo creo que lo podemos terminar aquí y no sé si haya
alguna duda o pregunta, con gusto la podemos responder. ¿Algún comentario? Y si no, pues eso sería todo. Muchas gracias por esta oportunidad y gracias a todos por asistir. Que tengan buen día. Hasta luego.